Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, hoy estamos empezando nuestro último día aquí de oficinas, de talleres, y me gustaría agradecer a todos. Estamos desde lunes hoy. Lunes en Puerto Carreño. Sexta-feira es hoy. Estamos desde segunda-feira en lunes haciendo trabajos y me gustaría agradecer a todos, a Omaira, a Javier, a toda la equipe de Biocarbono, a los profesores, a Víctor, a Julio, a Gleison, a Alonso y todos aquí, Mario. Y es un placer, estamos aprendiendo también con ustedes, siempre es muy importante decir esto, porque en Brasil tenemos una tecnología y no la queremos poner aquí a fuerza, por lo contrario, queremos que adecuen sus ideas con nuestras ideas para que hacemos un buen trabajo al final. Bueno, yo voy a empezar con un poquito de teoría económica para que podamos hacer la hoja de cálculo, porque no voy a poner números aquí y hablar solamente números. Tenemos que entender por qué los números adentran en la hoja de cálculo. Esto es muy importante. Pero como la teoría económica es una cosa muy compleja, yo voy a intentar pasar de la forma más didáctica y simple y rápida posible. Y si tienes duda, puedes hablar conmigo toda la hora. Bueno, ¿todos estaban aquí ayer o hay alguien nuevo? Bueno, para empezar, ¿cómo evaluar proyectos? Y esto se vale para cualquier tipo de proyecto, será una panadería, una casa de carnes, una casa de ropas, lo que sea, una loja de bike, cualquier cosa. Aquí se vale para todo. Si quieres empezar un nuevo emprendimiento, algo nuevo, una tienda de celular, lo que sea, aquí se vale para todo. Y esto es muy importante porque yo he trabajado en empresas de petróleo por 7 años, empresas de energía, y todos se usan de los métodos de evaluación económica. El primer método que las personas utilizan es la contabilidad. La contabilidad tiene sus relatorios, reportes que son anuales, semestrales, y aquí es un punto muy importante. En Brasil, por ejemplo, todas las empresas tienen que hacer contabilidad al final de año. Llamamos cerrar el balanzo. Al final del año tenemos que cerrar el balanzo para entender la posición de caja de la empresa, su generación de flujo de caja, su deuda, sus ingresos, ¿qué más? ¿Cuánto tiene de activos, de pasivos, de todo? Es obligatorio en Brasil, todas las empresas. ¿Aquí también? Sí. Y este es muy balance, hacer el balance. Y este es muy importante porque la persona dueña del negocio tiene que entender lo que está haciendo, pero la mayoría no la entiende, en Brasil por lo menos. La mayoría solo quiere saber si está teniendo ganancia o pérdida. Pérdida al final, solo esto. Y muchas veces ni sabe si está acompañando la contabilidad. Y el productor también en Brasil tiene que hacer para pagar impuestos. Si tiene ganancia, tiene que pagar 20% de impuesto sobre la ganancia al final. Si no tiene ganancia, si tiene pérdida, vas acumulando la pérdida para en algún momento hacer una dilución de costos para la ganancia. Os bancos estão me chamando de Brasil. É muito raro. É porque em nenhum dia meu celular ha funcionado aqui. E agora os bancos estão me chamando. Sempre. Aqui também. Telemarketing. Bueno, e a contabilidade es adecuada para analizar activos, pasivos, deuda, caja de la empresa, pero la contabilidad es para analizar el pasado de la empresa, no el futuro. El pasado y hasta hoy. Entonces, hoy,
Hoy es 29 o 30? 28? 28 de julio. En día 28 de julio de 2023, ¿cuál es la posición de caja de la empresa? ¿Cuál es la posición de deuda de la empresa? ¿Cuántos ingresos han entrado en la empresa hasta hoy? Pero es hasta hoy. Mañana no lo sabemos. Entonces la contabilidad es solamente para esto. Hay un otro tipo de método de valoración de proyectos también muy utilizado en el mercado, en empresas, en el mercado financiero para analizar acciones. Yo trabajo en el mercado accionario desde 2009 más o menos, tengo acciones desde 2010, a mí me gusta mucho pero también es complejo. Y para los productores forestales no le vale este. Este es para analizar empresas. Por ejemplo, queremos comparar Ecopetrol con Total de Francia. O ¿cuál otra empresa de petróleo y gas es famosa ahí? Ecopetrol con Petróleos Venezolanos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? PDVSA. En Brasil llamamos PDVSA. PDVSA, sí. Queremos comparar las dos. Entonces, utilizamos los múltiplos financieros para entender, por ejemplo, cuál es la producción futura de Ecopetrol sobre su potencial de generación de caja. Es un múltiplo, pero es difícil también. ¿Sí? Y lo utilizamos en el mercado accionario. Es muy utilizado por todos que hacen Y también en la comparación de empresas al día a día, esto se vale también. Queremos comparar, por ejemplo, la rentabilidad de este hotel con el otro hotel de la ciudad. Hacemos la comparación utilizando múltiplos. Es esto, muy simples. Pero vamos, no es que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer el más utilizado del mundo. Y yo he trabajado en yo he trabajado en empresas en varios lugares del mundo y flujo de caja descontado es lo más utilizado. Este método es el método para entender el futuro de la empresa. Entender el futuro de un proyecto, sea proyecto forestal, agrícola, lo que sea, ganadería. Este es lo más utilizado. Y quizá es lo más simple de hacer para quien no conoce. ¿Por qué? Para quien no conoce. ¿Por qué? Porque en vamos a entender cómo será el potencial de generación de caja de una empresa. ¿Y lo que es caja de una empresa? Es la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Entre ingresos y salidas. Solamente es la cuenta de banco de productor al final de un año. Cuánto entró y cuánto ha salido. Es esto. Pero ahí hay un problema, porque estamos hablando de futuro. Y futuro es cierto o incierto. Incierto. ¿Y cómo vamos a hablar de futuro, con riesgo y todo, y proyectar y a encontrar un valor? Ahí está el punto más importante. Tenemos que tener en cuenta que para hacer una proyección de un caja futuro de una empresa, hay incertidumbre, ¿cómo se dice, Omaira? Incertidumbres, con D. Incertidumbres. Y para descuentar las incertidumbres, vamos a utilizar una tasa de interés. ¿Y cuál tasa de interés vamos a utilizar para entender la proyección de este flujo de caja futuro? Ahí está otro punto muy importante que vamos a aprender ahora. Entonces, el flujo de caja descontado considera que proyectos hoy son su potencial de generación de caja al futuro. Por ejemplo, un proyecto forestal, su valor hoy es su potencial de generar caja al futuro. ¿Y cuál será el caja de un proyecto al futuro? Será su producción veces su precio de venta, por ejemplo, un proyecto tradicional, menos todas las salidas que vamos a hacer. Salidas de establecimiento, salidas de mantenimiento, impuestos y al final tenemos
el caja, es esto. Uno, entradas menos salidas, es esto. No hay más nada que hacer. No hay más nada. Pero hay incertidumbre. Entonces vamos a hacer unos cálculos para entender cómo sacar la incertidumbre, que es la tasa de interés. Como el futuro es incierto, el caja futuro tiene que ser descontado por una tasa. Y vamos a entender cuál tasa vamos a utilizar. Es un punto muy importante. Y ahí, al final, tenemos indicadores económicos financieros para entender si el proyecto es rentable o no rentable, si hay viabilidad o no. Como VPN, que es valor presente neto, muy utilizado por todas las empresas. Tasa interna de retorno, que yo voy a hablar también. Yo voy a hablar rápidamente cómo son estos, que es la tasa de rentabilidad de un proyecto. Y el payback. Payback es el plazo de reembolso. No hay traducción en Brasil ni acá, pero es el plazo que voy a dar a hacer el reembolso de todas las inversiones. Bueno, entonces esto que vamos a hablar hoy. Rápidamente, 3 pasos para hacer la análisis económica. El primero, el levantamiento y colecta de datos. Y esto está en los buenos libros de análisis económica de proyectos forestales en Brasil, los buenos libros de administración de empresas. Tenemos que hacer un buen levantamiento de datos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo. Yo vamos a hablar con Javier. Hemos hecho en Puerto Carreño, hablado con productores. Siempre estamos intentando el mejor levantamiento de datos. Los datos son datos en campo, informaciones de mercado, datos históricos de proyectos o otros proyectos similares. Por ejemplo, un proyecto de ganadería, podemos comparar los datos, entender mejor los datos. Había ayer alguien de Teca también, podemos utilizar datos de Teca, entender acacia y todo. Las suposiciones deben ser conservadoras siempre. Entonces, si me dicen un costo, quizá yo voy a aumentar un poco. Si me dicen una entrada, quizá yo voy a bajar un poco. Tenemos que ser conservadores. Y todo esto. Bueno, el segundo paso muy importante es la definición de esta tasa de interés que vamos a descontar el proyecto en su futuro. Este es muy importante. Y este es lo que llamamos también de tasa mínima de atractivo o tasa mínima de atractividad. Lo que estoy diciendo es, primero, tenemos que definir una tasa de descuento, una tasa de interés, que va a ser la incertidumbre de un proyecto. Y en segundo, esta misma tasa será nuestra tasa mínima de atractividad, el mínimo que queremos para el inversionista aceptar ingresar en el proyecto. ¿Y cómo vamos a definir esto? Hay varias metodologías. Hay como métodos de valoración muy complejos, métodos de costo promedio de capital de una empresa, tasa de mercado para préstamos, y la más utilizada es usar como base una tasa de un título seguro. ¿Sí? Y en Colombia, la tasa de interés de gobierno hoy es 13.25% anual. La tasa de interés de gobierno. En Brasil es 13.75, un poco más, 0.5 a más. 42%, gracias. Sí. Hay un spread muy largo. Costo real del dinero. El dinero está muy caro, ¿sí? Para hacer claridad, ¿cuál tasa se utiliza? ¿La de captación o la de usura? Porque es que hay dos tasas. Sí. ¿Cuánto la reportan a dos tasas? Una es la de captación. Sí. Uno en Colombia, la de captación puede ser que esté. Sí. Pero la de usura es de más
Sí, sí. Mira, en Brasil, por ejemplo, utilizamos la tasa del gobierno, que es 13.75. Y la tasa de los bancos es 0.1 a menos, que se llama CDB. CDB, es Certificado de Depósitos Bancarios. CDI, perdón, CDI, gracias. Certificado de Depósitos Interbancarios. ¿Qué es el certificado de depósito a término? Sí. La tasa que se usa para el cálculo del capital inversionista, que Hoy hoy está en 12.91. 12.91, sí. Bueno, entonces 13.25. Isso, es esto. Sí. Sí. Y otra cosa son las tasas de interés comerciales de los bancos, Sí. que es el costo para un préstamo a Sí. Aquí, tasa de mercado para préstamos a largo plazo. Sí, es otra forma. En Brasil, por ejemplo, si queremos tomar un préstamo para floresta, hoy es cerca de 9 a 10%. Entonces está abajo de la tasa de gobierno. ¿Por qué está abajo? Un incentivo, pero no solamente este. Es porque la tasa de gobierno es 13 hoy, casi 14 hoy. En promedio es 8. Porque ha subido, ustedes están mirando para acá, ha subido mucho. Estaba en 2 en 2020, en medio de la pandemia. 2. Y hoy es 14 en Brasil, casi 13.75. Entonces, no utilizamos la tasa hoy, utilizamos en promedio. Y yo he hecho el promedio de acá, es cerca de 8 a 10. Sí, sí. Sí, yo he hecho el levantamiento, en promedio de los últimos 5 años es 8 a 10. Sí, entonces vamos a utilizar hoy, por ejemplo, 8 a 10. Podemos utilizar 10 también. Yo voy a utilizar 8 primero porque yo voy a explicar. Este modelo aquí, el primer modelo, yo siempre hago con econometría. Es un modelo que tenemos en Brasil muy fuerte para proyectos forestales y proyectos de bioenergía en países emergentes. Y aquí es país emergente, como Brasil. Entonces, hoy la tasa para proyectos forestales en Brasil está baja, está 8.5 de este modelo aquí, acá, modelo de valoración de activos de capital. Y yo siempre estoy utilizando este. Entonces, la tasa mínima de atractividad de atractivo de proyectos forestales en Brasil, proyectos de bioenergía en Brasil con biomasa forestal es 8.5. Está baja. ¿Por qué está baja? Porque todos los activos de riesgo no están pagando nada. ¿Qué son activos de riesgo? Empresas, proyectos agrícolas, proyectos forestales. Es por eso que el mínimo atractivo está bajo hoy. Y no podemos utilizar una tasa alta como 15, como 20. En petróleo yo utilizaba 15 cuando trabajaba con petróleo. El riesgo es grande. El riesgo de exploración, el riesgo de producción, de extracción es muy alto en petróleo. Y en floresta, si plantamos, tenemos floresta. Con calidad o sin calidad, pero tenemos floresta a largo plazo. Es diferente el riesgo. El riesgo de petróleo es muy alto. La exploración es casi un casino que se dice. Se lo encuentra petróleo y después va a extraer, también hay riesgo muy grande. Entonces vamos a utilizar 8 a 10 hoy. Y por último vamos a aprender cómo hacer la proyección del flujo de caja futuro, que vamos a hacer en Excel. Lo que es esto. Solamente vamos a hacer una proyección de años, mira, con entradas que son los ingresos brutos por ventas, por el CIF, por carbono, ya vamos a hacer esto hoy, y todas las salidas del proyecto. Todo esto proyectado para todos los años. Impuestos sobre las ventas, aquí hay una tasa compensatoria por aprovechamiento de madera que tenemos que tener su valor después. Los costos de establecimiento, mantenimiento, los gastos generales, administrativos, financieros, costo de cosecha, transporte, impuestos sobre las ganancias, impuesto de renta. Y al final,
entradas menos salidas en todos los años, tenemos el caja libre de cada año, el caja libre descontado por la tasa de interés, que es la tasa mínima de atractividad, y el caja libre acumulado. ¿Cuál es la diferencia entre caja libre y caja libre acumulado? Sí, caja libre es el caja al final de cada año y acumulado el sumatorio de todos los años. Es lo que se queda en la cuenta de banco del productor. El sumatorio va sumando las entradas, las salidas. Esto es muy importante para entender el tiempo de reemplazo de investimento, de reembolso, perdón. Entonces, en caja libre vamos a hacer la TIR, que es la tasa interna de retorno. En caja libre descontados vamos a entender cuál es el valor de proyecto en pesos, cuál es su valor hoy, a partir de su potencial futuro de producción, ¿sí? Y el payback, que es el periodo de reembolso, en cuánto tiempo vamos a hacer el reembolso de la inversión. ¿Ok? Es muy simple, vamos a hacer esto en Excel. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo hipotético 1. Vamos, un propietario tiene 100 hectáreas de eucalipto en Meta. Su costo de establecimiento de los bosques, yo voy aquí atrás para ver cómo están mirando. Su costo de establecimiento de los bosques comerciales fue 6 millones de pesos por hectárea. ¿Sí? Este valor hemos obtenido con productores. En los 4 años posteriores al establecimiento se gastó 600,000 pesos por hectárea al año para mantenimiento. ¿Qué es mantenimiento de la producción forestal? Fertilización, de mantenimiento, desmalezado, control de hormigas, tratamientos silvícolas. ¿Sí? En año 1 recibió, sí, es esto, 1,85 millones de pesos por hectárea de CIF de establecimiento florestal. Este valor hemos obtenido con el gobierno, con todos los datos oficiales, ¿sí? Un promedio para el eucalipto. Entre los años 2 a 5 recibió 1,42 millones por hectárea de pesos de CIF de mantenimiento. También valores oficiales promedios que hemos obtenido para el eucalipto acá. En los años 3, 5 y 7 recibió por la venta de carbono en el precio de 23.394 pesos por tonelada de carbono equivalente, con descuento de gestión de 30%. Este precio acá es el promedio que también hemos obtenido en los reportes, con descuento de gestión. ¿Lo que es descuento de gestión? Sí, intermediario, 30% o más por hectárea. No, por tonelada producida. Por hectárea no, perdón, por tonelada producida. Por tonelada. Y vamos a hacer el cálculo acá. Sí, equivalente. Vamos a hacer el cálculo. Su incremento medio anual, que es la productividad, fue de 25 metros cúbicos por hectárea año. Y este valor, profesor Alonso Barrios, nos ha ayudado a hacer, como Víctor ha dicho, la proyección de productividad. ¿Sí? Es un valor un poco arriba de la productividad del eucalipto hoy. Hemos hablado con productores que estaban como 20% de descuento y otros 40%. Entonces, promedio, en valores obtenidos en Puerto Carreño con productores, ponemos 30 hoy. ¿Sí? 70. ¿No? Ah, no. Aquí, de este valor de 23,000, vamos a descontar 30. ¿Sí? Entonces, vamos a construir el flujo de caja efectivo para este proyecto. ¿Y cómo hacemos esto? Gráficamente, hay una forma que podemos hacer así. Ingresos, costos,
en año cero, que es el año de implementación. ¿Por qué le llamamos año cero? Año cero. El año de inicio de inversión. Gracias. Exactamente esto, el año de inicio, año cero. Llamamos así en economía y en contabilidad. Entonces, del año cero sale el costo de implementación, de establecimiento. Y después, en los otros años, mantenimiento. Y al final, cosecha, venta de madera, pero esto no es el ejemplo que vamos a hacer ahora. El ejemplo que vamos a hacer ahora no hay cosecha. El ejemplo que vamos a hacer ahora solamente hay ingresos de carbono y CIF. Bueno, yo voy a abrir aquí. Voy a pegar una silla. Todos ustedes van a tener esta hoja de cálculo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el primer escenario. Yo voy a aumentar un poco. Que es el proyecto forestal del eucalipto con solamente ingresos de CIF y carbono. Yo creo que es mejor apagar la luz aquí, detrás, la última. Se quedó mejor, gracias. Bueno, todos los valores en azul son valores fixos que puedes cambiar cuando quieras. Y todos los valores en, ¿cómo se dice ese color? Negro, gracias. Son fórmulas, son ecuaciones. Es mejor no cambiar. Vamos, área de bosques, 100 hectáreas. Edad de cosecha, 7 años, pero ahora no vamos a hacer cosecha. Productividad florestal, ¿dónde ven este valor de 25, 24.89? Profesor Alonso ha hecho la simulación. Empieza en cero. Yo voy. Empieza en cero, el volumen de madera por metro cúbico por hectárea, y se va creciendo. Año 1, año 2, 3, 4, 5, 6, y al final 7 tenemos 174,23 metros cúbicos por hectárea de volumen. ¿Cómo tengo lo IMA, la productividad media? Dividiendo. Voy a dividir este por 7 años. Esta es la productividad media, promedia. Podemos hacer aquí solamente para ver arriba. Acá. Igual. Este sobre 7. Mira, 24. Y podemos poner en todos los otros años. El Lima empieza en 4.8, 9, 13, 17, 21, 23 y 24. Está creciendo. Lo que significa que la floresta también está creciendo. Su productividad promedia. Es más, quien recuerda de ayer, es más cajas de 1 metro cúbico llenas de madera a más todos los años. En promedio estás creciendo más la floresta. Y si vamos a continuar la curva de producción, quizá tenemos más floresta, aún más IMA. Tenemos que hacer esto después. Bueno, pero hoy vamos a se quedar en 7 años, solo para tener una simulación. Bueno. Vamos a continuar aquí. Entonces tenemos el volumen de madera cosechada sería 174. Volumen posible de ser cosechado total por las 100 hectáreas, exactamente. Después, precio de venta de 60,000 pesos por metro cúbico. Es un valor que hemos obtenido en Puerto Carreño para venta, pero ahora no estamos hablando de venta aún. Vamos a hacer después. Y aquí es otro punto muy importante. ¿Qué factor es este? Este factor para calcular cuánto de carbono tenemos a partir del volumen de madera que tenemos. Si hoy tenemos 174 metros cúbicos de madera por hectárea,
¿Cuánto tenemos de toneladas de CO2 producidas? Nos han dicho que Gold Standard está usando como un factor mayor de 2.2. Este es un tema que después profesor Julio, profesor Gleison pueden hablar también. En Brasil utilizamos un factor menor de 0.9, que es el cálculo de carbono por tonelada de madera producida, se queda menor, tenemos menos carbono, decimos en Brasil, porque no contamos la parte de las ramas, suelo, sí, raíces, no. Bueno, 1.1 es un valor que hemos calculado con el profesor Alonso solamente para simulación, pero Gold Standard está siendo como 2.2, que es muy bueno. Cuanto mayor el factor, más carbono está generando, más poderá vender. Cuanto menor el factor, menos carbono estará generando, menos poderá vender. ¿Sí? Es esto. Entonces tenemos tres factores que podemos cambiar. 2.2, que es lo que hemos obtenido en Puerto Carreño. 1.1, que hemos obtenido junto con el profesor Alonso. Y 0.9, que es un valor que utilizamos en Brasil. ¿Ok? Cuanto menor, peor. Entonces vamos a multiplicar 17.423 por 1.1 y nos quedamos con 28.000 toneladas de CO2 equivalente producidas al total. Y el precio de esta tonelada, 23.394, con descuento de gestión de 30%, como hemos hablado. ¿Cómo? Sí, es esto. Porque el volumen de madera de 17.000, que podría ser concentrada total, que es 17.000, que es 174 BC100, 17.000 por el factor de 1.1, llegamos en 28.000 toneladas. Mira que aquí hay una conversión también de metros cúbicos para peso. Una cosa es volumen de madera. Otra cosa es tonelada, que peso. Entonces aquí también este factor está incluso un factor de densidad de la madera, ¿sí? Que es, hemos utilizado como 0.5, que es lo normal, 500 kilos de madera por 1 metro cúbico. Es como si pegásemos colocásemos una caja de 1 metro cúbico de madera, llena de madera, en una balanza. Y la pesásemos. El peso es 0.5, 500 kilos de esta caja. Es esto. Vamos a continuar. Y también tenemos un valor promedio de establecimiento de 1.8 millones de pesos por hectárea. Y un valor de 1.4 millones de pesos por hectárea para mantenimiento, pero mantenimiento no es en un año, son 4. Entonces este valor será diluido, como se dice, amortizado en diferentes años. Pero el costo de establecimiento lo vimos anteriormente que era 6 millones. ¿Cómo? El costo del establecimiento anteriormente nos dijiste que era 6 millones. Ah, no, este es el ingreso de CIF. Es el ingreso de CIF, perdón. Sí. CIF de establecimiento y CIF de mantenimiento. Perdón. El ingreso de CIF de establecimiento es 1.8 millones de pesos por hectárea. El ingreso de CIF por mantenimiento al total es el 1.4 millones por hectárea. Son valores promedios que hemos obtenido en el reporte de gobierno con Víctor. Y el CIF de mantenimiento no es todo en el primer año, es amortizado en varios años. ¿Sí? Ahí abajo tenemos, ahora sí, el costo de capital, la tasa de descuento, la tasa mínima de atractividad. Yo voy a cambiar el nombre aquí para se quedar como en la presentación. La tasa de descuento. ¿Está escrito cierto?
Tasa de descuento. Sí. Que es la tasa mínima de atractivo, es 8%. Vamos a utilizar esto como un promedio. Después podemos aumentar. Aquí también en proyectos se denomina tasa de oportunidad. Tasa de oportunidad, gracias. Gracias. En la traducción hemos puesto tasa de atractivo. La tasa mínima tasa mínima de oportunidad. Gracias. Después yo voy a cambiar aquí. El costo de establecimiento que hemos obtenido con productores de bichada, 6 millones de pesos por hectárea. El costo de mantenimiento, 600,000 pesos por hectárea al año en 4 años. Entonces vamos a amortizar este costo en 4 años. Y el costo de cosecha, que ahora no hay en este escenario, de 28,000 pesos por metro cúbico. ¿Sí? Es un valor que hemos obtenido también. Pero ahora no hay cosecha. Y ahora vamos a hacer el flujo de caja proyectado. Tenemos los datos, los años, de 0 hasta 7. ¿Todos logran mirar aquí? ¿Está tranquilo? Bueno, arriba tenemos el volumen de madera, que es la curva de producción estimada por el profesor Alonso. Los ingresos de venta de madera. ¿Hay ingresos acá? Sin ingreso de madera ahora. Ingreso de carbono. Hemos puesto 3 ingresos de carbono a los 3 años, a los 5 años y a los 7 años. ¿Sí? Es una simulación, podemos cambiar, pero esto es muy común también. ¿Cómo es el cálculo de ingreso de carbono? Mira, yo voy a apretar F2 para abrir el cálculo. Es el volumen de madera en año 3 de inventario florestal, que fue 41 metros cúbicos por hectárea, veces 100 hectáreas, veces 1.1, que es el factor de conversión, veces el precio de una tonelada, porque recuerdas en economía que ingresos es precio veces cantidad. Si quieres vender ganado, es precios veces cantidad. Si quieres vender leche, es precios veces cantidad. Esos son los ingresos brutos. ¿Brutos? Sí. Ingresos brutos de carbono es precio de carbono veces cantidad producida de carbono en el año 3, que es la productividad, la producción de madera en volumen, veces la cantidad de hectáreas, veces el factor de conversión, veces el precio, veces el descuento de gestión. Es esto. Y ahí tenemos un valor de 109 millones de pesos en el año 3 para toda la área, ¿sí? Y mira que en el año 5 tenemos un valor mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor en el año 5? Por el crecimiento. Sí, porque las otras variables son iguales. El precio, el factor de conversión, pero la cantidad, el volumen de madera está creciendo, ¿sí? Y lo mismo ocurre en el año 7. ¿Por qué? Porque ahora tenemos también mayor volumen. ¿Sí? Todos los datos son promedios de precio, de factor de descuento y todo. Dime. Sí. En el año 3 ya pagaron 41 toneladas, 41 metros cúbicos de madera, ¿sí? Y en el año 5 vuelve a haber un ingreso por 105 metros cúbicos de madera. O sea que en el año 5 es como si volvieran a pagar los 41, o ahí se calcula los 105 metros cúbicos crecidos menos los 41 que ya pagaron, ¿o cómo es ahí? Buena pregunta. Víctor, ¿sabes cómo es? Porque hemos hecho la simulación considerando 105 total, no 105 menos 4.1. Hay que descontar 4.1. Yo no expliqué directo.
Mira. Sí. El ingreso por carbono aquí es total, no está descontado del valor aquí, acá. ¿Hay que descontar? Sí, sí. ¿Está cierto? Entonces yo voy a arreglar aquí. Sí, gracias. Víctor, entonces yo tengo que disminuir este valor aquí, 279, por lo que se fue pago aquí. Opa, perdón. Se quedó 169, gracias. Y aquí también, este menos este, 290. Menos el primero también, sí, sí. Sí. Menos este y menos este, sí. 180. Bueno, ahora sí. Es que hemos hecho este ayer para simular y estamos aprendiendo juntos. Gracias. Y ahora tenemos entonces un valor menor porque se fue amortizado por los valores que se han adentrado anteriormente. ¿Sí? Bueno, ingresos de CIF en año 1 al ingreso de establecimiento que hemos obtenido también, que es 185 millones de pesos. ¿Sí? Y en los años 2, 3, 4, 5, los ingresos de CIF de mantenimiento. También valores promedios obtenidos para eucalipto acá. Lo total de ingresos. ¿Cómo hacemos lo total de ingresos? El sumatorio de todos los valores acá. Mira, es solamente hacer la suma de todos los ingresos, ¿sí? Y es un sumatorio anual, no es acumulado, ¿ok? Ahora vamos para los costos. Establecimiento, menos 600 millones de pesos, que se fue el valor en pesos por hectárea veces área de bosques, ¿sí? Y solamente en año 0. Mantenimiento florestal, años 1, 2, 3 y 4. En Brasil es común hasta el final. Control de hormigas por las empresas, no por pequeños y medios. Control de hormigas, desmalezado, que es capina. ¿Qué más que es común hasta la cosecha? Control de hormigas. Sí, sí. Aquí, cuando hablamos con algunos productores, hacen solamente hasta el año 2, 3, 4. Sí. Que es lo más común. Para pequenos e médios, e também algumas empresas, sim. Mesmo nas grandes, aquele subbosque gigante, né? Depois, professor Julio está dizendo que a maioria das empresas também nasce hasta o ano 3 ou 4. E depois se queda crescendo, o subbosque se queda desse tamanho, maior que eu. Va inibindo la competición. Sí. Gracias. Y el total de salidas es también el sumatorio año a año. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a calcular el flujo de caja libre? ¿Cómo sería? Anual. Sí. Vamos a hacer igual a este total de ingresos más este. ¿Por qué más? Porque ya está negativo, ¿sí? 600. Y vamos a hacer este para todos los años. Podemos, como hacemos este en la hoja, empujar aquí, control C, control V, todo fácil. Lo que podemos ver aquí es que empieza negativo. Empieza negativo, ¿por qué? Porque el productor está negativo en el banco o tiene que tener ese valor. Sí. Aquí adentra el economista, ¿sí? Que es la parte de la economía que puedes hacer en su hoja de cálculo en casa, es muy simple. ¿Cómo hacer el flujo de caja libre descontado? Vamos a hacer una fórmula económica financiera que es igual
el flujo de caja libre sin descuento, y esto yo voy a dividir por abre paréntesis, 1 más la tasa de descuento, que es 8, cierra paréntesis, y ahora yo voy a elevar, ¿cómo se dice? Elevar el año que estamos utilizando, que es este año primero es año 0. Entonces, aquí es, mira, es 600 menos 600 sobre 1 más la tasa de descuento, y vamos a elevar. ¿Cómo se hace elevar en la hoja de cálculo? Sí. Llamamos en Brasil de... esqueci. Elevar por el año 0. Y doy Enter y será 600. ¿Por qué 600? Porque cuando elevo a 0 es 1. Aquí matemática. Y vamos a hacer para todos los años. Puedo solamente empujar acá hasta el final y mira lo que tenemos. El flujo de caja libre descontado en año 0 está dividido por 1, que al hacerle la elevación por 0 es 0. En año 1 está menor el valor, mira. ¿Por qué está menor? Por la incertidumbre. Entonces, al invés de ganarmos 125 millones de pesos, vamos a ganar 115 descontado por la incertidumbre del futuro. Porque el futuro no es cierto, es incierto. Aquí también. Entonces, todos los valores futuros son menores do que el valor original. Y el flujo de caja acumulado, ¿cómo se hace? Por ejemplo, año 0 es igual a año 0. Y mira que es el flujo, yo voy a hacer el cálculo sobre el flujo de caja libre, arriba, el más arriba. En el segundo año, que es año 1, ¿cómo se hace? Sí, es más el de arriba. Y yo voy haciendo todo para al final. ¿Sí? O más. Sí. ¿Está así? Es que estás sin el año 7. ¿Sí? Y mira que ahora con el flujo de caja acumulado estamos viendo que todos los valores de flujo de caja son negativos, lo que nos va a indicar que el proyecto es viable o inviable. Inviable. Y cuando estaba haciendo sin su intervención con carbono somado, estaba dando viable encima, 8, que es la tasa mínima de atractivo, la tasa mínima de oportunidad. Ahora es inviable. Vamos a hacer los indicadores financieros. Lo que es valor presente neto, solamente yo no voy a hacer con tantos detalles. Valor presente neto es el valor hoy del proyecto a partir de su potencial futuro. Es esto. Entonces, por ejemplo, quiero vender este proyecto para alguien. Yo voy a hacer el valor presente neto para encontrar el valor de ese proyecto en pesos. Es esto. ¿Y cómo se hace el cálculo? Hay dos maneras de hacer. La más simple es igual, en Brasil es VPL, valor presente líquido, que es lo mismo, valor presente neto. Perdón. En Brasil hacemos así, igual al valor de año 0 de flujo de caja libre, somado con VPL, que es VPN, y primero nos pide la tasa de interés, que es 8%, punto vírgula,
Y después rellenamos con el flujo de caja de año 1 hasta el año 7. Cierro paréntesis y doy enter. 207 millones de pesos negativos. ¿Es viable o inviable? Sí, esta es la regla de decisión de VPN. Si es negativo, inviable. Si es positivo, viable. Si es igual a 0, indiferente. No vale a pena. ¿Sí? Hay otra forma que podemos simplesmente hacer. Igual a somar, abre paréntesis, y somamos el flujo de caja descontado. Y cierra paréntesis. Y lo mismo. Lo que he hecho, hay fórmula con VPN y hay somatorio. ¿Sí? Muy simples. Inviable. ¿Cómo hacer la tasa interna de retorno? Igual a TIR, tasa interna de retorno, abre paréntesis y vamos nos rellenar con todos los valores del flujo de caja libre anual. Aún no estamos utilizando y se quedó en 2% negativo. Entonces la inversión está teniendo pérdida. Vamos a continuar. Y el payback, que es el plazo de reembolso, no tenemos, porque en todos los años está negativo. ¿Sí? Entonces, aquí no tenemos el acumulado. Bueno, por favor. Sí. Bueno, estamos haciendo la productividad de 2489. Ahora vamos a poner 35. Y yo voy también a hacer una cosa, profesor Julio. Yo voy a sacar 1 año de mantenimiento, que yo he hecho con 4 años. El normal es más para 3. 2, 3. Vamos a sacar 1 año aquí. Voy a poner 0 aquí. Pero como es SIF, el SIF sí lo está pagando y acá está programado que sí se paga SIF. Esa es una de las sugerencias Sí. de ajuste de que los años de mantenimiento que paga el CIF sean agrupados al año 1 y 2. Sí. Pero para obtener el CIF, ¿tengo que estar haciendo mantenimiento o no? ¿Así? Pero ¿cómo es? Para obtener el CIF, tengo que estar haciendo el mantenimiento. ¿Quién va a mirar esto? Ah. El técnico que tiene que contratar dentro del SIF Sí. tiene que certificar que hizo mantenimiento. Sí. Entonces yo voy a dejar 4 años. Este es un punto a ser verificado. Esa es parte de las conclusiones que estamos sacando. Vamos a hacer, vamos. Sí. Yo tengo otra observación sobre el CIF. Si tengo ese incentivo, mi tasa de oportunidad no debería ser más baja, sabiendo que tengo un retorno de capital ahí. Esa es una buena pregunta. ¿Qué crees, Víctor? Depende del análisis de sensibilidad. Sí. 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 Vamos a hacer aquí un cambio de productividad, pero para hacer aquí, déjame ver. No, porque estamos trabajando con volumen. El volumen que está ditando la hoja aqui. Em la outra hoja, que é de cosecha, o volume vai de 35, o imã que vai ditar. Igual a 35 vezes 7, 245. Mas aqui está dando um pulo de 141 para 245. Não, aí ele teria que rodar uma nova análise. Uma sugestão seria colocar uma caixinha, Aham. você joga a produtividade no corte e ele faz todo o reclamo. É o que eu faço normalmente, que eu não uso curva de produção. Eu uso já o imã
que é muito mais simples. Aí você tem uma variável independente. Mas aqui, a gente, para ter o carbono por ano, a gente teve que ter a curva de produção, que é diferente do que a gente usa no Brasil. A gente em Brasília utilizamos solamente Lima para todos os cálculos. É mais fácil. Eu vou fazer depois. Então, aqui, como conclusão, estamos vendo que o projeto é inviável com ingressos de CIF e de carbono. ¿Sí? Agora vamos fazer um segundo exemplo, que é ingressos de CIF, de carbono e a venda da madeira, com cosecha, que é um cenário que hemos visto em Puerto Carreño por algumas empresas. ¿Sí? Lo que estou fazendo aqui é uma análise de sensibilidade muito utilizada por as empresas, muito utilizada, é muito importante. Quem gostaria de entender um pouco mais de hoja de cálculo, por favor, mire aqui. Arriba temos o fator de conversão, que é uma variável que hemos obtenido, e o fator de conversão de madeira para carbono, ¿sí? CO2. E o fator de conversão que hemos utilizado se foi 1.161, perdão. E vamos fazer ao máximo melhorar este para a direita ou piorar este para a esquerda, que é 0.92, é o valor que utilizamos em Brasil. Pouco carbono. ¿Por qué no explicamos el factor de conversión? Que nos cuente bien Alonso cómo salir. Sí. Yo explico el del precio de la madera, del precio del carbono. Sí. Alonso, ¿puedes explicar el fator de conversión de 1.1, por favor? El cálculo. Profesor Alonso Barrios, de la Universidad de Tolima, gracias. Bueno, yo creo que lo podemos ver ahí en una planilla, o lo vas anotando si quieres, y yo te voy diciendo, ¿vale? Los valores. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Está encendido esto? Bueno, el valor, el factor que utilizamos es, pues incluye varios factores en realidad que debe uno tener en cuenta. Primero que todo, pues es la densidad de la madera, ¿no? Entonces, normalmente lo que uno tiene es un volumen de madera, ¿cierto? Pero ese volumen de madera toca convertirlo a biomasa, ¿cierto? Entonces, para convertirlo a biomasa, normalmente lo multiplicamos por la densidad de la madera, ¿no? En toneladas por metro cúbico, ¿cierto? Nosotros utilizamos un factor promedio de 0.5 para los cálculos, que nos parece que 500 kilos, como decía Gabriel, o media tonelada por metro cúbico es un valor promedio para un eucalipto, ¿cierto? Posiblemente en algunos sitios se obtenga más, como me preguntaban que si era un valor estático. No es estático, ¿cierto? Normalmente uno debiera hacer un muestreo de densidad y de esa manera tener el valor exacto de cuál es la densidad, porque eso varía dependiendo del sitio, ¿no? Por experiencia, por ejemplo, yo trabajé en Chile y con solamente un pino y con la misma genética, inclusive en varios sitios, y se veía influenciada la densidad por el sitio, ¿no? Entonces, cada sitio debiera tener su propia densidad. O sea, es muy recomendable hacer un muestreo de densidad al momento de hacer los cálculos, ¿cierto? Pero si ya no tienes ese valor, pues lo que uno hace es recurrir a la literatura, ¿cierto? Y en la literatura vas a encontrar una densidad promedio, ¿sí? Entonces, más o menos, la densidad que optamos por usar fue 0.5. Entonces, partimos por ese lado. 1 metro cúbico de madera por 0.5 nos daría lo mismo, ¿cierto? 0.5. O sea, ya iríamos entonces en toneladas de biomasa, ¿sí? Por metro cúbico. Luego, el siguiente factor que podríamos considerar acá en Colombia es un factor de expansión de biomasa, ¿no? Ya tenemos la biomasa, esta es la biomasa del fuste, ¿sí? Y lo otro que podríamos incluir es que nos permiten acá incluir es las ramas, las hojas, las flores, los frutos, ¿cierto? Entonces, normalmente eso lo conocemos como un factor de expansión de biomasa, ¿sí? Ese factor de expansión de biomasa en promedio, por experiencia con el proyecto que realizamos hace un tiempo, hace un par de años, un año, con biocarbono, para nuestras especies varía también, ¿no? Todas las especies tienen, hay unas que tienen más ramas, otras menos, las ramas son de diferente forma, y entonces puede cambiar, ¿no? Eso normalmente uno debiera tener un valor
para la especie, ¿no? E inclusive para la región, ¿no? También, obviamente, los muestreos uno los hace en la época de mayor producción de hojas, de follaje, y eso digamos como una medida para obtener un valor razonable para el momento de vender carbono. No vas a ir a hacer un muestreo en la época seca, ¿no? Donde de pronto está defoliada o la especie o ha perdido hojas, entonces obviamente no. Entonces, normalmente para eucalipto tomamos un valor promedio de 1.5. O sea, quiere decir que por cada metro o por cada tonelada de biomasa que tengas en el fuste, más o menos tendrás media tonelada más en ramas, hojas, flores, frutos. Entonces, multiplicamos por 1.5. El otro es para considerar la raíz, algo también que nos permiten aquí en Colombia, ¿no? Entonces, podemos considerar la raíz y también varía dependiendo de la zona, dependiendo de los suelos. Si son suelos más francos, obviamente hay una mayor proliferación de raíces, es más fácil, pero si es un suelo un poco más pesado, entonces la formación de raíces es más difícil, pues va a variar, ¿cierto? Entonces, también se toma un valor en promedio. Normalmente es muy difícil extraer raíces, hacer los muestreos de raíces es supremamente complejo, costoso, pero se ha hecho, ¿no? En algunos proyectos aquí en Colombia se han hecho y más o menos el promedio que se han encontrado o lo que se ha encontrado es que ese porcentaje varía entre 20% y 30% para algunas especies, ¿sí? De plantaciones, ¿no? Estamos hablando solo de plantaciones. De bosque natural puede ser mucho más, ¿no? Y entonces tomamos un valor promedio entre 0.20 y 0.30, 0.25 nos pareció bien, ¿no? Entonces, 0.25, sí. ¿Factor para raíces? Es el factor para raíces, sí. Listo. El otro factor que nos hace falta es, bueno, ya con ese podríamos tener entonces lo que ya es la biomasa entera del árbol, ¿cierto? Pero no todo es carbono, ¿no? De esa biomasa. Entonces, normalmente se multiplica por un factor, una fracción de carbono, que lo llaman, fracción de carbono. Y aquí en Colombia se ha visto que ese factor tiende mucho a 0.5, ¿sí? Puede variar, ¿no? Dependiendo de las especies, entre 0.4 a 0.5, ¿sí? Pero lo más común que utilizamos aquí en Colombia es que esa fracción de carbono la mantengamos, por ejemplo, en 0.47, ¿sí? Como un valor más o menos estándar para casi todas las especies aquí en Colombia, 0.47, ¿sí? Esa es la fracción de carbono. Ajá, claro, como todo lo que les muestra el profesor Alonso es valores medios, ¿cierto? Realmente lo que deberíamos tener es estudios que definieran valores exactos para cada especie y para cada sitio. Entonces estamos como sacando un valor medio. ¿Qué es lo que ha hecho la Agencia Internacional de Cambio Climático, que se llama el IPCC? Dice, cuando usted no tiene el valor, hay unas tablas, hay unas que se pueden bajar y que puedes estimar el valor si no existe. ¿Qué es lo que está pasando? Que esas tablas son construidas con base en datos de quien tiene datos, que son los americanos, que son los europeos, ¿cierto? Que no se ajustan a lo nuestro. Entonces tenemos una tarea grande y es tener los valores nuestros adaptados. Y ahí está, ¿qué es lo que está pasando ahí? Por ejemplo, el IPCC dice, después de que usted calcule el carbono, multiplique por 0.1 para tener el carbono del suelo. Que para nosotros decir, puede ser un valor subestimado o sobreestimado. Y multiplique por 0.3, que en mi opinión, y los expertos lo dirán más, es un valor muy alto para tener el carbono almacenado en la hojarasca. Entonces, efectivamente, uno puede decir, de pronto en Acacia mangium, ustedes han caminado plantaciones de Acacia mangium, es un montón de hojarasca, uno puede decir, bueno, aquí sí puede haber 0.3, pero caminen una plantación de eucalipto, ahí no hay. Entonces estamos sobreestimando los valores con base en datos oficiales, ¿cierto? Pero que deberíamos hacer más exactos con base en estudios locales para tener una mayor credibilidad internacional y por lo tanto un precio más tranquilo, ¿cierto? Más negociable en el mercado internacional. Pero esa es parte de las tareas que se están definiendo y que se están pues analizando en biocarbono y en otros escenarios para tener datos lo más exactos posibles.
Entonces al final tenemos el factor final que es 1.1 o 1.2. Listo, entonces ahí tenemos, y de ahí, pues dependiendo de la situación de cada plantación, por eso hacemos esa matriz de sensibilidad, puede subir o bajar el valor, ¿ok? Ahora vamos a mirar la otra columna. La otra columna parte de un valor medio que está regulado por el gobierno, en que cada año la DIAN saca una resolución donde dice cuál es el valor al cual se paga la tonelada de carbono. Para este año está en 23.394. Entonces ahí viene el criterio de lo que llaman la no causación. Los entes reguladores que define el Estado, que define el gobierno, que son por ejemplo Ecopetrol o las petroleras o bueno, los grandes contaminadores, tienen la obligación de pagar por cada tonelada que emiten 23.394. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ese gran contaminador va al ministerio y dice, yo no quiero pagar ese valor porque yo lo estoy compensando con un bono de carbono. ¿Dónde consigue ese bono de carbono? Va y busca a cada uno de los reforestadores y le dice, venga, le compro un bono. Pero ese bono, lógicamente, no lo va a comprar al mismo valor. No va a comprar pan para vender pan, como decimos coloquialmente, ¿cierto? Entonces trata de conseguirlo a un precio un poco menor. Y esa diferencia es una utilidad para él y por eso es atractivo negociar ese bono de carbono, ¿cierto? Entonces, en el análisis de sensibilidad lo que hacemos es poner ese valor como el valor techo, ¿cierto? Como el valor medio, ¿cierto? Pero yo podría conseguir bonos más baratos o si yo salgo al mercado internacional o al mercado regulado, o a un mercado más acreditado, si voy con unos estándares mayores y este tipo de cosas, puedo conseguir un valor mayor. Incluso en Carreño nos decían que habían logrado negociar a, ¿cómo era? ¿A 40? A 40. Entonces, claro, yo de $5 de vender una tonelada a $5 a venderla a 40, pues la diferencia es muy grande. Lógicamente tendré que hacer cosas mucho más detalladas para dar mayor credibilidad a ese bono y tener un precio mayor, ¿cierto? Pero puedo llegar a eso. Entonces, esa es como la oferta y la demanda que nos define esa columna de sensibilidad en el otro sentido, ¿ok? Gracias, Víctor. Gracias, profesor Alonso. Entonces vamos a hacer aquí una simulación, un análisis de sensibilidad, solamente para mirar cómo se queda el proyecto bajando el precio, o sea, peorando el precio de mercado de carbono, o mejorando el precio. Aquí podemos poner cualquier valor que queremos. El caso base, la línea base está aquí al medio, y la línea base de factor de conversión también está aquí al medio. ¿Sí? 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 ¿Está aquí? Sí, estoy solo peorando y mejorando, porque 40 es el techo que hemos visto, es 7, no sé si se ocurre, pero podemos hacer la sensibilidad. Entonces, aquí en la columna estamos haciendo la sensibilidad de mercado de carbono, y aquí en la línea, la sensibilidad de factores de conversión. Lo que es 0.92, el factor de conversión que utilizamos en Brasil. ¿Sí? Y lo que es 2.40, el factor de conversión que hemos oído de algunas empresas en Carreño. Es muy alto. Sí, Golden Standard. Gracias, Omar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en la hoja de cálculo? Mira ahora. Yo voy a utilizar el VPN y seleccionar todos los valores aquí. Y yo voy aquí en datos, ¿dónde está? Datos, teste de hipótesis, tabela de datos. ¿Cuál es la célula que está cambiando en la línea? Factor de conversión. Entonces yo tengo que ir en el factor de conversión aquí arriba, 1.62. ¿Y cuál es la célula de entrada de la columna? Precio de venta, precio de tonelada de CO2. Apunto aquí y Enter. Y ahora, ok, vamos a ver. Ahora tenemos un análisis de sensibilidad muy completa para utilizar en las empresas. ¿Todos logran mirar? Lo que dice aquí, que aquí en medio está el caso base, o sea, 1.62 con 23.394.
Quando vamos caminhando para cá, estamos piorando o projeto, sim? Porque temos um fator de conversão pior e um preço de tonelada impossível. Quando vamos caminhando para cá, vamos melhorando o projeto. Então, temos que, al fator de conversão para este projeto se quedar viável, al fator de conversão de 1.62, solamente um preço de venda de carbono de quase 40.000 se quedará viável neste projeto. É como o ponto de equilíbrio do projeto para preço de carbono com este fator de conversão. Pero se queremos utilizar o fator de conversão de 2.40, que nos han dicho, mira, um preço de venda um pouco arriba de 27.000, já se queda viável o projeto. Estas análises é muito importante porque podemos ter o preço de equilíbrio e a condição de equilíbrio do projeto. ¿Sí? E estas análises é muito utilizada por empresas, também nós agora em la parte de artículos acadêmicos e todo, pero as empresas a les gusta, os diretores, a junta executiva, a todos les gusta entender hasta que ponto o projeto é viável ou inviável em comparação de diferentes variáveis. ¿Sí? Vamos mais 5 minutos solamente para hacer o último cenário, que é o cenário com venta de madeira, para podermos fazer também a análise de sensibilidade. Al final temos também um cenário de todo igual, pero agora com, en el séptimo ano, o proprietário cosecha 100% de seu bosque gastando 28.000 pesos por metro cúbico, um custo de extração de madeira de 28.000 por metro cúbico, perdão. E recebe 1.045 milhões de pesos por la venda. Eu disse, certo, Omar, 1.045 milhões de pesos por la venta de madeira neto de impuestos, solamente para simulação. Vamos a hacer também agora o fluxo de caja. Então, aqui na hoja de cálculo está chamado de escenário 2. As mesmas condições ocorrem aqui, área de bosques, IMA, aqui, agora vamos utilizar o valor calculado aqui, que é este, solamente para se quedar igual. Lo que mais que ha cambiado, aqui ha cambiado, sim. Aqui é este menos este, e aqui este menos este menos este. Bueno, como hacemos el ingreso de venta de la madera? ¿Cuánto es? Ya tenemos aquí, ¿dónde está el precio? Tenemos el precio de venta, que es 60.000 pesos. El ingreso de venta será igual a 174 metros cúbicos veces 100 hectáreas veces el precio de venta, porque ingressos es volumen, cantidad multiplicado por precio, y voy a dividir por 1 millón porque estoy hablando de 1.000 pesos aquí, 1 millón de pesos. Entonces tenemos ahora una nueva entrada de dinero que será, de plata que será, ingreso de venta de la madera solamente en el año 7, ¿sí? Que es 1.045 millones de pesos. Los otros ingresos iguales, con carbono, con CIF de establecimiento, CIF de mantenimiento, los costos iguales, y ahora tenemos un costo nuevo, que es costo de cosecha. ¿Cuánto es el costo de cosecha? 487 millones. ¿Cómo hago este cálculo? Voy a multiplicar también el volumen de madera veces la área de bosques veces el costo de cosecha, ¿sí? Que me queda como menos 487. Ahora vamos a hacer solamente el flujo de caja libre, descontado y acumulado, como yo he hecho en la otra aba, que es, este es igual las entradas más las salidas, hasta el final. Libre descontado es igual a este
sobre, vamos, abre paréntesis, 1 más la tasa de descuento, que es 8, cierra paréntesis y voy a elevar a 0 aquí y después va a todos los años también. Y ahora el acumulado, que es este es igual a este, pero este más, no, este es igual a este, esto es igual a este más este, y yo voy a empujar hasta el final. Y ahora tenemos un valor positivo aquí, pero no sabemos si es viable o no. ¿Cómo hacer? Valor presente neto es igual a la suma de todos los valores del flujo de caja libre descontado. Positivo. Sí. La tasa interna de retorno, la TIR. Caja libre descontado. 11.7%. ¿Y el payback? El payback es una fórmula que yo he creado con algunos amigos del área financiera, que es igual conte.c, abre paréntesis, el intervalo empieza en año 1, punto vírgula, y el criterio es, abre aspas, ¿cómo se dice aspas? Menor o igual a 0, cierra aspas, cierra paréntesis, más 1, y es 7, ¿sí? Porque solamente tenemos el reembolso de inversión al año 7. Entonces ahora tenemos un proyecto que es viable, porque tenemos lo que hay de nuevo aquí. Lo que hay de nuevo aquí, en el escenario. Venta de la madera. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis de sensibilidad solamente para que yo pueda cerrar aquí, que es el análisis de volumen por precio de venta de madera, que es muy importante. Yo voy a apagar aquí. Ahora, yo voy a hacer un análisis que es mejorar el volumen en Lima máximo de 37. ¿Está alto o está bueno? Solo para... Máximo. En Lima máximo, productividad máxima de 37 metros cúbicos por hectare ano e mínimo de 14. 14 está bueno? Mínimo para eucalipto. ¿Sí? Y el precio de venta de la madera con cosecha, ¿sí? La madera cosechada. Se fue de 60.000 a lo mínimo de 20 a lo máximo de 100. Solamente para analizar. Y vamos a hacer lo mismo con el VPN que se fue positivo. Vamos a seleccionar todos los datos. Yo voy en datos, teste de hipótesis, tabla de datos. La variable que está cambiando en la línea es volumen, que está aquí. Y la variable que está cambiando en la columna es el precio de venta, que está aquí. Enter, enter, y ya está. Lo que tenemos ahora es un análisis de sensibilidad donde vemos que el caso base está aquí al medio, ¿sí? Con volumen de IMA de 24.9 y precio de venta de 60.000. A un precio de venta con el mismo IMA de 40.000, ya no tenemos viabilidad. Entonces, abajo de 40.000 de precio de venta, el proyecto no es más viable, ¿sí? A largo que vamos andando para acá, el proyecto se peora. Entonces, por ejemplo, con un IMA de 14, casi no hay viabilidad. Con un IMA de 17, el precio de venta de 60, no hay viabilidad. Con IMA de 20 también casi no hay viabilidad, 1.8 mil pesos, no es nada, no es nada. 1 millón de pesos, ¿sí? Y aquí ser un análisis muy importante porque tenemos varios escenarios de volumen, o sea, de calidad, de productividad, de madera, de más madera, y aquí un escenario de mercado. Aquí no somos nosotros que controlamos, es el mercado que impone el precio. Sí, exacto. Bueno, aquí cerramos la simulación porque también no puedo tardar más.
Me gustaría les agradecer. Yo voy a pasar todas las hojas de cálculo para Omaira para que pueda disponibilizar para ustedes. Yo tengo más una hoja de cálculo también que hace la simulación de los 3 regímenes de manejos florestales que Víctor ha dicho, que son talarraza, rebrote, renovación, régimen de entre sacas. Todo esto yo tengo todo traducido en español con valores de acá. Yo voy a pasar también para Maya para que pueda disponibilizar para ustedes. Y si tienen dudas, por favor, me llamen cuando quieran. Yo voy a dejar mi contacto, mi email, mi teléfono para que puedan me llamar también. Las hojas son muy simples de trabajar, no son hojas complejas. Aquí, por ejemplo, no hay fórmulas, ecuaciones muy complejas como las que yo tengo para empresas que son más complejas, para que sea todo automático. Aquí no es tan automático, es más simple, solo tienen que rellenar los datos y las líneas. ¿Sí? Gracias a todos y cualquier duda estoy a disposición de vosotros.